La necesidad de educar o de educación en la iglesia. Vi un video que me alarmó muchísimo, porque estoy observando exageraciones que se están dando dentro de la iglesia cristiana contemporánea, pero estamos llegando a niveles críticos extremadamente peligrosos. Estoy viendo una decadencia no solo de tipo moral, porque se dan escándalos dentro de la iglesia, pero lo que me está preocupando muchísimo es la teología que se está escuchando desde los púlpitos. Y ya lo he dicho muchas veces esto, y lo vuelvo a reiterar, nosotros somos el resultado de nuestras bases teológicas. Es decir, nosotros actuamos en base a lo que creemos. Y eso no solamente tiene que ver con el tema de la religión, sino también en cuanto a ideologías, ya sea de carácter político, en fin, la sociedad se conduce en base a sus creencias. Así que es un efecto de una causa. Y hoy el efecto que vemos en la iglesia tiene como causa serios, gravísimos problemas teológicos. Yo, cuando uso esta palabra, para muchos se les ponen los pelos de punta porque, no sé, confunden la teología con mucha letra, mucho conocimiento, y entonces descalifican el penetrar en aspectos teológicos, y es por eso que la iglesia está andando mal. La otra cosa, hermanos queridos, es que veo una creciente desprofesionalización en la predicación de púlpito. Ya no hay profesionales que predican. Hoy están predicando los entretenedores, gente que realmente no deben estar en los púlpitos. Pero es algo sorprendente ver cómo cada vez reclutamos más personas que no tienen la preparación y por ende no tienen la autoridad para enseñarnos la Biblia. Y sin embargo estamos contratando más gente sin preparación teológica y que se paran en los púlpitos para enseñarnos teología. Eso es lo mismo que yo hace poco me tuve que hacer una operación maxilar y estaba pensando en el cirujano que me acostó en ese diván donde hacen el trabajo. Los que han ido a los dentistas saben de qué hablo. Espero que vayan de vez en cuando al dentista, ¿no? Y este señor empezó a hacer todo el trabajo, a cortar, a golpear y a trabajar con el instrumento. Yo ni loco iría a un mecánico de autos para que me haga lo que me hizo ese señor. Fui a un cirujano, a un experto, el mismo dentista me mandó al cirujano porque ni siquiera el dentista estaba preparado para hacer la intervención quirúrgica que me hizo, que no fue nada fácil. Así que parece mentira que escogemos el personal apto o idóneo para hacer el trabajo y sin embargo cuando se trata de dirigir a la Iglesia de Cristo vamos a buscar gente no preparada, no apta. Y estamos pagando un precio muy alto. El filósofo alemán del siglo XVIII, Immanuel Kant, que fue un hombre, un pensador no cristiano, hasta donde yo puedo leer sus escritos, no era un cristiano como nosotros entendemos el cristianismo. Hay personas que describen el cristianismo en términos culturales, es decir, todos los que somos de Europa o en estas regiones del continente americano o el oeste, se le llama, bueno, somos pueblos cristianos. Pero en realidad eso no es el cristianismo. La geografía no nos hace cristianos, es la fe puesta en Cristo la que nos hace cristianos. Sin embargo, algunos podrían estimar que
Immanuel Kant, repito, esto estamos hablando de alguien que vivió en el siglo XVIII, ya está muerto, que bueno, tal vez pertenecía a los círculos cristianos. No, no lo era. Ahora, en lo personal, tal vez lo era, no lo sé, pero no detecto eso en lo que este señor ha escrito. Pero dijo algunas cosas que me hacen pensar. Él es una especie de, vamos a decir, tomó, para aquellos que leen un poco más, unió un poco las ideas del empirismo británico con el racionalismo continental en Europa. Este señor dijo, tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que de la educación que ha recibido, o lo que la educación hace de él. Hay que tener cuidado con esa definición. Estoy de acuerdo, pero en parte porque desde una perspectiva bíblica no es la educación la que hace al hombre, sino que es Dios quien hace al hombre. Es Dios quien hace al cristiano. Cuando se habla de nuevo nacimiento, cuando hablamos de regeneración, es la actividad directa de Dios operando en una persona muerta espiritualmente, un Dios que lo trae a la vida en Cristo, y entonces comienza Dios una tarea que, según el apóstol San Pablo, cuando miramos Filipenses, dice que comienza la obra y la va a llevar a su punto final, la va a culminar. Así que tenemos que tener claro esa perspectiva teológica, que es Dios quien hace al hombre, quien hace al creyente. Sin embargo, una vez que hemos venido a los pies de Cristo, Dios comienza a educarnos a través de la revelación, a través de su santa palabra. Y ahí es donde tomo prestadas las palabras de este gran filósofo, este gran pensador. Muy difícil para entenderlo, es un hombre muy complejo para leer y entender lo que dice. Pero en ese caso, la educación, podríamos decir que hace al creyente. Y sin educación, los resultados son terribles. Algunos reniegan con la idea de que la iglesia sea un ámbito de educación. Vamos a la iglesia para que nos hagan sentir bien, nos entretengan. Y sin embargo, la Biblia, desde el Antiguo Testamento, incluyendo el Nuevo Testamento, insiste en la necesidad de la educación en el pueblo de Cristo. Déjeme que le comparto rápido un par de versículos. Salmo 32:8 dice, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios es el que habla. Un Dios que dice va a enseñar. Si realmente la educación no es algo primordial, no tiene sentido que Dios esté diciéndole al salmista, te voy a enseñar. Y mis ojos van a estar puestos en ti. Como maestro y alumno voy a estar observando cómo te conduces. Filipenses 4:9, estamos saltando al Nuevo Testamento, escribe el apóstol San Pablo. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Está hablando de un proceso educacional que ahora los invita a que lo lleven a la práctica. O sea que tenemos causa y efecto. La causa es la preparación y ahora el efecto es cómo se van a conducir como cristianos. Dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Es decir, en el proceso de educación a praxis, Dios estará poniendo los ojos para ver cómo va el progreso del trabajo. Pero dice este hombre, lo que les enseñé. Mateo capítulo 28, versos 19-21, que lo tenemos como la gran comisión. Bueno, en la gran comisión el Señor incluye la enseñanza, cosa que hoy no hacemos. Hoy pensamos en ir a evangelizar, y está bien, la comisión es hacer discípulos. Pero ¿y qué hacemos después con los discípulos? Una vez que la persona ha venido a los pies de Cristo, ¿cómo trabajamos con ese individuo? Bueno, Jesús es el que nos dice qué tenemos que hacer. Repito, versículos 19-21. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escucha esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea que el Señor Jesucristo agarró a estos hombres,
les enseñó a ellos y ahora los manda a hacer discípulos y a enseñarle a esos discípulos. Educación. Y yo estaré con vosotros todos los días, mientras tanto, hasta el fin del siglo. Una definición de lo que es la educación es la formación, esto lo leo del diccionario, destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Otra vez, formación destinada a desarrollar, y agarro y subrayo, el aspecto moral aplicado al cristiano, la ética, la conducta. Una definición un poco más simple, pero acertada, es transmisión de conocimiento a una persona para que ésta adquiera una determinada formación. Cristianos formados tienen que ser cristianos educados. Y educado no me refiero a portarse bien, levantarse cuando viene un anciano, abrirle la puerta a las mujeres. No, estoy hablando de la información que vamos vaciando en la mente y el corazón de los hijos de Cristo, los hijos de Dios. A veces hoy tenemos, no sé por qué, se nos ha metido la idea de que los pastores son los dueños del rebaño de Cristo. Estas son mis ovejas, son mis hijos. No, Señor. Son los hijos de Dios. Son pertenencia de Dios. Es la grey del Señor. Él es nuestro pastor. Él es el Señor de nuestra vida. No los pastores o todo este colegio de falsos apóstoles que se levantan en la actualidad y que reclaman tener potestad sobre el pueblo de Cristo Jesús. El éxito de una vida cristiana que agrade a Dios depende enteramente del tipo de educación que esa persona recibe. Una mala educación va a producir cristianos malos, gente deficiente. Desafortunadamente, hay un gran sector del cristianismo de hoy, hermanos, que opta por el camino de la ignorancia. A mí no me vengan con teología, a mí no me vengan con doctrina. Entreténganme con algo simple, porque no tengo tiempo para estas cosas. Y entonces lo que queremos es el analfabetismo teológico. No, la gente no se quiere desburrar, quieren seguir embrutecidos con las cosas supersticiosas que muchas veces se dan dentro de la iglesia. Dijo Amos Bronson Alcott en el siglo XIX, este hombre nació a finales del siglo XVIII, pero vivió durante todo el siglo XIX. Fue un filósofo y profesor en Estados Unidos. Y él dijo, la enfermedad del ignorante es ignorar su propia ignorancia. Oseas capítulo 4, verso 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Padre, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Nos acercamos en los méritos de Cristo, tu presencia, nuestro Maestro, el Dios que nos instruye. Nos acercamos a ti pidiéndote perdón por nuestra ignorancia y a veces por buscar y complacernos en la ignorancia. Y te rogamos, Señor, que nos instruyas a través de tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. En un mensaje dado y disculpen que voy a tirar el nombre, no suelo hacerlo, pero en este caso lo voy a hacer porque él invita a hacerlo. El famoso pastor compatriota mío, Dante Gebel, y digo el nombre porque él mismo se recomienda en el canal a que lo veamos, lo escuchemos, y por ende entonces está haciendo público o de interés público todo lo que está diciendo este caballero. Así que por eso me siento en la libertad de poder mencionar de quién estoy hablando. Y entonces este señor presentó un mensaje
el hermano Guillermo Maldonado, Guillermo de él, hermano de él, no mío, qué sé yo, ¿qué quiere que le diga? Yo no me alineo con esta gente. El concepto de hermanos hoy lo tiramos, hemos banalizado el concepto de hermanos. ¿Qué quiere decir hermanos en la fe? Y honestamente no sé hasta qué punto podemos tener un trato fraternal con personas que no solamente dicen cualquier cosa, sino que degradan el carácter de Dios. Y ahora va a ver mi tesis y le voy a probar por qué digo esto. Este señor presentó un mensaje que tituló Escandalosa Gracia, basado en el libro de Josué capítulo 2, donde se relata los momentos previos a la toma de Jericó por parte de Josué y el pueblo. Si ustedes hacen un poco de memoria, dejamos la etapa, la saga del Éxodo. Moisés fallece y entonces ahora Dios comisiona a Josué con la enorme responsabilidad de introducir al pueblo a la tierra prometida. Y la primera ciudad que tienen que encarar es la ciudad de Jericó. En el capítulo 2 se describe la persona de una prostituta que vive en las afueras de la ciudad y que esta señora, le estoy haciendo un resumen rápido, yo siempre invito a la gente que vayan y lean porque si no tenemos que hacer toda una descripción, pero esta señora lo que hace es esconder a los espías de Israel que fueron para observar cómo es la situación con la ciudad, hacer un reconocimiento previo, una táctica militar lógica, y de esa forma entonces poder llevar a cabo los operativos militares correspondientes. Esta señora entendió que con qué clase de pueblo y el Dios del pueblo se había corrido la voz de todo lo que había hecho Dios con los egipcios y todos los que seguían por delante, y que era imparable. El Dios de este pueblo era un Dios imparable y por eso el pueblo era imparable. Así que la señora temblaba y realmente puso su esperanza en que de alguna forma la pudiesen perdonar de lo que ya sabía que era evidente, la caída de la ciudad de Jericó. Quería la protección de ella y también la de su familia. Es interesante porque este señor en este mensaje que ha levantado muchísima controversia y no es para menos, lo que hace este caballero es comparar la gracia de Dios con la prostitución. ¿Lo pone nervioso eso? A mí sí. La gracia, el carácter de Dios, la cualidad de Dios, de su gracia, con la prostitución. De más está decir que cuando uno lee Josué capítulo 2, él hace una interpretación descabellada, pero uno lee así en una forma simple y no necesita uno ser un doctor en teología para leer Josué y preguntar de qué me habla el texto. Y pero así nomás, un simple lector de la Biblia se da cuenta que cuando la Escritura inspira ese relato, lo que menos hace es llevarnos a la conclusión que la bondad de la gracia de Dios es igual a la prostitución. Hay que tener una imaginación descabellada para llegar a semejante conclusión. Yo leí el texto y digo, pero ¿cómo es posible que una persona por embudo haya llegado a semejante conclusión? Y sin embargo hace un trabajo, una pericia en la retórica tremenda que va envolviendo a la gente y lo lleva a la gente a decir amén, ciertamente. Él afirma que estoy textualmente las palabras de él, solo a Dios se le ocurre algo tan arriesgado. No, mi querido Dante, solamente a usted se le ocurrió algo tan arriesgado, no a Dios. Dios jamás inspiró que se relate ese incidente, esa narración, para que lleguemos a semejante conclusión. Y la mitad del mensaje, yo no le invito a que lo escuche, si quiere escúchelo para corroborar lo que estoy diciendo, pero realmente le va a dar dolor de estómago. A mí, la verdad que me descompuso escuchar las cosas que decía este señor. Pero lo que hace es en casi la mitad del mensaje una descripción de la prostitución y cómo las personas
iban a visitar a esta mujer y cómo ofrecía sus servicios. Y la mitad del mensaje es la descripción gráfica del negocio, el movimiento, la dinámica entre la gente que tenía una necesidad y la prostituta que estaba dispuesta a favorecer o a satisfacer la necesidad de sus clientes, quienes quiera que sean. La Escritura no da detalles de cómo funciona la prostitución, precisamente porque la prostitución es un pecado y no tiene ningún interés en asociar un atributo de Dios con el pecado. Parte del mensaje de este señor es esto. Otra vez, literalmente. Nadie sabe que esta prostituta, escuche, va a dar un gran servicio a la humanidad. Israel va a ser salva por esta ramera. Dios la elige porque yo creo, y acá me levanto y le doy un aplauso porque se le despertó. Tuvo una epifanía, no sé qué pasó. Porque dice, yo creo que la gracia de Dios y la prostituta se parecen mucho. ¡Exacto! Usted cree, no lo que la Biblia dice. Agarran la onda. Si uno tiene las antenas paradas, puede puntualizar lo que está pasando. Lo que yo creo es, dice el Señor. ¡Exacto! Muy bien, le doy un aplauso, Señor. Porque usted mismo está diciendo, la Biblia no dice semejante cosa. Yo lo digo, yo lo creo, esa es mi opinión, mi conclusión. Pero ¿qué me importa tu conclusión? Cuando voy a las Escrituras, le digo a Dios, habla a tu siervo, háblame, Señor. No lo que una persona quiere hacer del texto. Y me daría vergüenza seguir leyendo. Mire, tengo acá varios renglones. Tengo todo el mensaje de este señor, pero me da vergüenza a mí de decirle las barbaridades que dice este caballero. Me indigna. Estoy harto de escuchar semejantes cosas. Que la gente hoy día, el pueblo de Cristo, se arrodille ante semejante blasfemia y no hay reacción. Hay gente que todavía a veces me escriben, ¿qué opina usted del señor Dante Gebel? Su compatriota, como que porque yo soy de origen de aquel país, tengo que irme del codo con una persona que venga de mi terruño. Pero por favor, harto estoy de que el pueblo de Cristo se deje embargar la razón y el sentido común por estos asaltantes que viven a espaldas del pueblo de Cristo Jesús, diciendo barbaridades, deshonrando a Dios. Y nadie se levanta contra estas personas. Repito, él dice, esta prostituta va a dar un gran servicio a la humanidad. La prostituta me dio un servicio a mí, como miembro de esta humanidad y de esta historia. Israel va a ser salva por esta ramera. Discúlpeme, pero como yo leo las Biblias, es Dios quien salva. No sé qué Biblia lee usted, pero en mi Biblia, de principio a fin, me dice que es la gracia y la soberanía de Dios activa la que me ofrece a mí salvación, porque no hay salvación fuera de Cristo. Pero este señor, desde el púlpito, públicamente dice, la señora esta ofreció un gran servicio, ella fue la que salvó a Israel. Pero ¿se dan cuenta ustedes la gravedad teológica de lo que está diciendo? Si ese es el caso, entonces, Sara, a ver, si hablamos de beneficios, entonces Sara también salvó a Israel. Ruth, de donde viene el Mesías, también tendría que ser salvadora de Israel. María, pero por Dios, María fue el instrumento escogido por Dios, de la cual vino la encarnación, el Mesías. Entonces María tendría que ser la salvadora de Israel.
Porque si él asocia la salvación en el hecho de que esta era precursora, era parte de la línea de donde vendría el Mesías, lo cual es cierto, sí, estas son mujeres que estuvieron vinculadas, pero eso no quiere decir que ellas fueron las salvadoras de la nación. Nosotros somos meros instrumentos en la saga histórica a través de la cual Dios va llevando su propósito adelante hasta llevarnos al Mesías, nada más. Pero ellos no tienen poder para salvar. Era una prostituta que por la gracia de Dios le abrió los sentidos y no se alineó con los de Jericó, sino que se echó a las manos de un Dios de gracia que le dio la salvación, la preservó, nada más. La atención no está puesta en la ramera, como hace este caballero, sino en la bondad de Dios, que perdonó a esta mujer y a su familia. Y sin embargo, él se concentra, no, pasa de largo la gracia de Dios y se concentra en una prostituta. Curiosamente, en el mismo mensaje donde compara la gracia de Dios con la prostitución, él dice que, otra vez, sus propias palabras son opuestas. Porque una cobra y lo hace por dinero, la otra es gratis y lo hace por amor. Porque la gracia de Dios es por amor. O sea que por un lado compara la gracia de Dios con la prostituta y luego en el mismo mensaje, unos momentos después dice, son diferentes. Una cosa es la prostitución porque es por dinero, por intereses, y la gracia de Dios no, es gratis. ¿Y usted cree que alguien en la tribuna le llamó la atención esto? Que captaron la contradicción. Yo creo que ni él ni Dante se dio cuenta que acaba de contradecirse. Siguió con el mensaje. A ver, si yo hago una contradicción así, me paro y digo, me parece que me equivoqué acá. Ni él se dio cuenta, y quizás no se dio cuenta hasta el día de hoy. Esto ya es un mensaje, no sé, tiene el pelo oscuro, así que me imagino que debe ser unos años atrás. El señor Maldonado hizo un mensaje exactamente parecido al de este señor. Trató la gracia o el carácter de Dios con la prostitución. 3.800 likes. 206.000 visitas en ese mensaje. Me puse a leer, había una cantidad enorme de comentarios, me puse a leer algunos y dije, bueno, a ver qué es lo que dice la gente. No encontré un solo comentario negativo, ni uno. El mensaje ha sido una bendición para mi vida. Dios bendiga a este siervo de Dios. La gracia de Dios y la prostitución, la misma cosa. Gloria a Dios. Cambió mi vida. Hermano, mira, yo no sé si vas entendiendo, pero esto deja expuesto el gran problema de ignorancia teológica que existe en la iglesia del presente. Celebramos lo que se asocie, pero es increíble, lo que asocia el carácter puro, santo, inmaculado de Dios con un pecado, con una práctica terrible como es la prostitución. Se romantiza la idea. Él mismo dice que yo soy un romántico. Y le da eso la licencia para atentar contra el carácter de Dios y compararlo con la prostitución, una afirmación descabellada que francamente, no sé, nos tiene que indignar semejante cosa. Oseas llevó a cabo el ministerio según el capítulo 1, verso 1 de la carta, que este señor no la leyó, y Josué tampoco me parece que, no sé cómo lo leyó, Pero si hubiese leído capítulo 2 de Jueces, si lo hubiese comparado un poco con el libro de Oseas, pienso que a lo mejor, no sé, hubiese pensado 2 veces lo que está diciendo. Ya va a ver por qué le digo esto. Pero por ahora, el capítulo 1 de Oseas, siempre, mire, para los que estudian y los que van a predicar o enseñan o predican, no lea el versículo del cual va a hablar o a leer solamente el capítulo del que van a hablar. Lean todo el libro.
Esta manía que tenemos, y lo he dicho muchas veces, hoy día lo que es la interpretación bíblica es una calamidad. La hermenéutica, la ciencia de la interpretación, la hemos hecho pedazos. Vivimos en una sociedad tan acelerada que no frenamos para leer todo lo que vamos a usar para exponer. Hoy leen un versículo, Oseas capítulo 4 al 6, yo les leo solamente el versículo y me pongo a hablar solamente del versículo. Y no tomamos el tiempo de dar un paso atrás y leer todo el panorama para entender cómo encaja la idea de ese versículo 6, por ejemplo, al cual estoy haciendo alusión. Necesito leer qué está pasando, pero eso ya no se hace más. Hoy lo que hacemos es hablar de pavadas, de tonterías, de disparates teológicos como el que hizo el señor Dante. Oseas mismo nos dice en el capítulo 1, verso 1, que él escribió en los días del rey Jeroboam II, que es el rey del norte. Israel, acuérdense en que después a la muerte de Salomón, terminó dividido más, esto da mucho para hablar, ¿no? Hay dos hijos, uno se llama Roboam y el otro Jeroboam. El reino se parte y queda el reino del norte, que es el reino de Israel, y en el sur Judá. Pasaron los años y sube un rey que es descendiente de Jeroboam, es Jeroboam II, segundo porque lleva el nombre de su antepasado. En el norte está Jeroboam II y en el sur estamos en los días más o menos del rey Usías. Usías es aquel rey que encontramos en Isaías capítulo 6. Cuando murió el rey Usías, vi, ¿no es cierto?, abrirse a Dios sentado en un trono alto y sublime. ¿Se acuerdan de esa frase que dice los seres angélicos cantaban santo, santo, santo? Que usamos y cantamos ese pasaje. Aparece ahí en Isaías y luego aparece en el libro de Apocalipsis. Bueno, más o menos para que se den una idea de la época en la que estamos. Tenemos a Jeroboam II en el norte y a Usías en el sur. Estamos acá en el siglo 8 antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el 700 y pico, a principios del 700. Ambos reyes gobernaron en un periodo de elevadísima prosperidad económica y política, tanto para el norte como para el sur. Una prosperidad que no se había visto desde los días del rey David. Lamentablemente, el periodo de prosperidad económica y política también le dio lugar a la corrupción, a la ambición, a la explotación podríamos en términos actuales hablar de los trabajadores, la gente que vivía con el peso aplastante de aquellos que los explotaban. Los comerciantes explotaban al pueblo, especialmente los del sector público, los gobernantes, y por supuesto no se quedaron atrás los sacerdotes y la gente que tenía que instruir al pueblo. En el versículo 8 del capítulo 4 dice, del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Nota que está indicando que el pueblo traía sus ofrendas por la expiación, y entonces lo que hacían estos señores es de aprovechar, ganar réditos con las ofrendas por el pecado del pueblo. Por eso dice allí, otra vez repito, del pecado de mi pueblo comen. Hoy tenemos a todos estos sátrapas que viven del pecado del pueblo. Pero bueno, ahí hay una multitud de personas que es interesante ver el cuadro. Mientras él está diciendo estas barbaridades, todo preparado, porque las cámaras están apuntando no al predicador, sino a la gente. Porque están transmitiendo por el canal y para que la gente vea el impacto que produce sus palabras. Y entonces usted ve primeros planos de gente llorando cuando dice la gracia de Dios es igual a la de una prostituta. Y la gente conmovida escuchando ese mensaje. Repito, Dante Gebel tiene una elocuencia tremenda. Vamos a darle crédito en lo que tiene crédito. En teología es un burro descomunal, pero habla muy bien.
Así que tiene esta manera de impactar a las personas y la cámara no quiere perder de vista eso. Es lo mismo que si al hermano allá que está grabando la predicación para los que nos siguen en el canal, en lugar de grabarme para que sigan, no me sigan a mí, sino lo que estoy hablando, comienzan a mostrarlos a ustedes para que los impresionemos a la audiencia y digamos, mire cómo el pastor toca el corazón de la gente. Mire cómo la gente está sorprendida. Mire lo que hace el pastor Piesco. Bueno, eso es lo que hacen con el video este. Tratan de mostrarnos, de hacer propaganda cómo este hombre toca el corazón de la gente. Bueno, comercian con el pecado. Eso es lo que pasaba en los días de Oseas y eso es lo que está pasando hoy. Se comercia con el pecado de la gente. Ahora, lo lamentable es que a pesar de la reprensión del profeta, la censura sobre la sociedad por parte del hombre de Dios, el pueblo siguió en su camino de error y terminaron en la completa ruina. Verso 1 del capítulo 4 dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Esto no es todo el planeta, sino con los de la región, del pueblo de Israel. Por extensión, podríamos decir que hoy contiende con toda la tierra, con todos los hombres, pero contextualmente aquí está hablando del reino del norte. A esa gente fue a ministrar este Señor. Dice, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Dios que, había escogido a este pueblo, dice que ahora contiende, no con los enemigos. Mire usted qué triste es esto, sino que contiende con su propio pueblo. Se trata de un enfrentamiento abierto contra la gente de Israel, una discusión. Y note que hay 3 denuncias que se le hace a estas personas. Número 1, fíjese, verso 1, no se lo estoy diciendo yo, lo dice el mismo texto. Dice, no hay verdad. No existe en la tierra verdad. Quizás alguno que otro habla la verdad, pero se había convertido en una cultura el mentir. Es lamentable que la verdad sea algo extraño. Lo que hay, lo que es la norma es la falsedad entre las personas. La ficción era la norma. Hermano querido, yo no sé si te estás despabilando, pero hoy vivimos en una cultura insertada en una atmósfera de lo falso. Hoy aplaudimos la falsedad, la mentira. Hemos convertido la mentira en un asunto cultural. Hoy es lícito mentir. El tonto es el que dice la verdad. Pero todo el mundo miente. Miente en todo momento. En el cine se miente. En la política se miente. En las propagandas se miente. Mire, de estos días estaba mirando unas propagandas en televisión que, ya lo dije esto, le venden un producto, creo que la vez pasada mencioné esto, no sé si lo fue en Cuba, cuando visitamos Cuba o acá, qué sé yo. ¿Usted vio las propagandas de las hamburguesas? ¿Se dio cuenta de lo que le muestran por televisión? Me gustan las hamburguesas, o ve las salchichas, ¿no? Le muestran un hot dog. Y el hot dog está brillante, horneado, o mejor dicho, al barbecue, me gusta el barbecue, y le muestran un hot dog que cuando termina la propaganda dan ganas de saltar del piso 11, corriendo donde está el primer negocio, la marca, ir a comprarse el aparato ese. Las hamburguesas tiene que subirse una escalera para llegar hasta el final de la hamburguesa, ¿no? Altísimas, con un color extraordinario. Y usted lo mira y se está babeando, viendo, pero qué pedazo de producto. Y me ha tocado ir a la casa de hamburguesas y usted tiene que abrir para ver si esto es cierto. ¿Hay queso acá adentro? Cuando la hamburguesa a veces está toda torcida porque ni siquiera pueden ponérsela en el medio, usted tiene que empujarla con la mano y acomodar todo el lío que le metieron ahí adentro y uno vaya a saber qué es lo que hay adentro de ese paquete de pan. Le mienten, lo estafan. Me estaban diciendo ahora, usted entra al Facebook o alguna de estas asuntos de las redes donde le venden máquinas para adelgazar.
Le dicen, usted se pone un cinturón que vibra y ya está, quédese tranquilo. Mire televisión, coma, qué sé yo, comida chatarra, que la maquinita le va a hacer bajar de peso. ¿Sabe dónde va a bajar el peso? Hasta el piso. No gaste la plata en eso. ¡Le mienten! Y eso es legal, eso es lícito. Nos mienten los gobernantes, nos mienten los políticos, nos mienten los pastores. Pero hoy y nadie se indigna por la mentira, al contrario, nos invitan a mentir. Llenamos un resumen para buscar un trabajo y le echamos... Métale nomás, exagere la nota, no importa. Los inmigrantes, ojo, cuando pedimos acá en nuestros países para poder salir y tenemos que hacer el registro de por qué venimos al Canadá, mentimos. Mentimos. Ya no hablamos de una mera exageración, se miente descaradamente. Vivimos en una cultura donde se aplaude, se elogia la mentira. Eso es lo que pasaba en los días de Oseas. Dice, la gente vivía en una cultura, habían culturizado la mentira. Dice, no hay verdad. No hay misericordia. Al contrario, lo que hay en esta sociedad es crueldad, impiedad, maldad en la sociedad entera. ¿Ustedes creen que Dios está mintiendo al enviar al profeta a describir estas cosas? No, Señor. Les está poniendo los puntos sobre las íes. Dice, número 3, no hay conocimiento de Dios. Conocimiento de parte de Dios. La ignorancia prevalecía y rondaba sin freno en medio de la sociedad. Hay una carencia de estas cosas y como consecuencia, nos dice el versículo 2, la sociedad está descompuesta. Dice, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden. Dos palabras claves, prevalecen y suceden estos males, esta perversión social. Usted escucha en el relato que los ciudadanos se levantaban diciendo, nos cayó el 20, vamos a ver qué hacemos con esto. O sea, tenés razón, disculpanos. Dios, por favor, perdónanos. No. Perjurar. Es decir, jurar o prometer en falso. Eso quiere decir la palabra perjurar. Ya no se usa ese término hoy, excepto en los ámbitos legales. La gente prometía o hacía juramentos y no los cumplía. Hoy la gente en las iglesias, no estoy hablando de los incrédulos, porque ellos necesitan a Cristo, pero estoy hablando de los que somos de la iglesia, del pueblo de Dios. Hoy prometemos a Dios desde que nos convertimos hasta que nos vamos a la tumba una cantidad de cosas y no los cumplimos. Le mentimos a Dios, eso es perjurar. Te juro, Dios, te prometo, Dios, que voy a hacer esto. Cada vez que empieza un año, hacemos la lista de todo lo que vamos a hacer bien que no hicimos el año pasado. Y cuando llegamos a fin de año, no cumplimos ni la cuarta parte de lo que le prometemos a Dios. Perjurar. Prevalecen, en otras palabras, sobresalen estas cosas, se imponen, predominan, repito, perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar. Y dice que se suceden, es decir, que el adulterio, sigue el adulterio, es lo típico. Antes estas cosas eran atípicas, nos escandalizábamos. Ahora es un escándalo ver a alguien que viva en una vida transparente, una persona honesta. Usted, mire, antiguamente, cuando una persona se robaba algo, decíamos, bueno, qué barbaridad, nos escandalizábamos, le poníamos la foto por todos lados. Hoy agarramos a una persona que es honesto de punta a punta y lo ponemos en la platea, en la vista pública y nos reímos del infeliz. Pero qué pedazo de idiota. Es un sonso, un gil. Es un gil. Un hombre honesto, una mujer honesta. El otro día escuchaba un debate acerca de la virginidad. Y se burlaban de algunas muchachas que tenían, creo que 25 años, algo así, y declaraban ser vírgenes. Decía, pero qué mujer estúpida, qué manera de desperdiciar el tiempo. Hemos llegado al colmo de ridiculizar a la persona íntegra, honorable. Es cosa de locos. Pero la sociedad, porque no es que algunos se levantan y dicen, no, dejen a esa mujer tranquila. No, todo el mundo, el periodismo, los del debate, todo el mundo se tira contra la sociedad entera, juzgando a la persona que es honesta, digna, íntegra.
Cosa de locos. Bueno, eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel cuando predicaba Oseas. Se suceden las cosas, es la normativa. Y no solamente eso, pero dice que, verso 2, la sociedad está descompuesta, y digo está el verbo deliberado, es una sociedad corrompida, podrida, descompuesta. Y no solamente eso, pero versos 3 y verso 5 nos dice el profeta, o nos dice Dios a través del profeta, que la sociedad seguirá de mal en peor, seguirá en esa condición. Verso 3 dice, por lo cual se enlutará. Miren, está diciendo lo que es la sociedad y qué es lo que va a venir por delante. Bueno, no dice van a salir adelante, van a andar fenómenos, sigan así porque van bien. Dice, no, se enlutará. Van a entrar en luto, van a hacer luto. Dice, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Está indicando el caos que viene. No solamente va a afectar a las personas, sino la ecología y todo, absolutamente todo. Versículo 5 dice, caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Qué palabras más terribles. La sociedad está descompaginada o descompuesta. La sociedad seguirá en descomposición. Y verso 6, la sociedad ya estaba descompuesta. La razón del por qué están y van a estar, y esto es lo que pasa, que nosotros no miramos la causa de nuestros problemas. ¿De dónde vienen nuestras problemáticas? Y Dios le está diciendo, ustedes están en esta condición social y espiritual, lo que viene por delante es enlutamiento, y esto es por causa de que ya vienen con el lastre. Dice en el versículo 6, mi pueblo fue destruido. Nota qué interesante cómo el escritor juega con los tiempos. No dice será destruido, como nos muestra el verso 3 y el verso 5, que evidentemente está dando un pronóstico terrible, pero está diciendo, no, pero el problema ya viene de atrás. El pueblo ya fue destruido, ya está en la ruina. El uso del pretérito allí es importante, y la voz, para los que después estudian un poco más esto, en hebreo se usa el nifal. Y otra vez, esto es un paréntesis para los que después quieren investigar más. Pero el nifal en nuestro idioma español, acuérdense que esto está en hebreo, pero el nifal es la voz pasiva y reflexiva en nuestro idioma. Así que el pueblo se autodestruyó solo. Se arruinaron solos. Lo que viene es la consecuencia de las cosas que hicieron mal. Y allí eso nos está describiendo la razón del por qué llegaron a esta condición. Y fueron destruidos. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Ahí es donde está el meollo del asunto. Comprensión en las cosas correctas. Un conocimiento desechado. Dice así, por cuanto desechaste el conocimiento. Hubo gente que les quiso instruir el camino correcto. La gente anduvieron un tiempo, pero llegó un punto en que la sociedad dijo, basta, esto es pesado para nosotros, no nos interesa eso. Nosotros lo que queremos es lo que ofrece el mundo y la sociedad contemporánea en los días de Oseas. Así que la gente rechazó, desechó el conocimiento de Dios y fueron en busca de otras cosas. Y miren a dónde los llevó esto. Esa fue una de las razones, le faltó conocimiento, un conocimiento desechado. Y número 2, un conocimiento olvidado. Note que dice allí, porque olvidaste la ley de tu Dios. No solamente tiraron eso por la ventana, sino que lo poco que había quedado, lo olvidaron. Claro, si no hay una práctica, un seguimiento, una continuidad en el aprendizaje, nos olvidamos todos. Mire, ¿saben una cosa? Yo fui a la escuela a estudiar matemáticas, soy un queso con la matemática, soy un desastre. ¿Para qué le voy a engañar? Pero me acuerdo que cuando iba a la secundaria, decimos en mi tierra, high school le dicen acá, tenía problemas con las ecuaciones y tuve que ir a una maestra privada fuera del horario escolar para que me ponga al día porque me había quedado retrasado. Y la hija de un ingeniero, me acuerdo. Y esta chica, lo que era una universitaria, y me puso al día con las ecuaciones, era una luz.
Una luz tal es así que cuando nos hacían pasar al pizarrón, 2 o 3 para hacer las ecuaciones, gracias a esta chica yo era una luz, hacía las ecuaciones, eso de, ¿se acuerdan del corchete, los paréntesis, la llave y qué sé yo? Toda esa cosa que, bueno. Usted me dice ahora que me pare y le escribo una ecuación y no sé ni por dónde empezar. ¿Y sabe por qué? Porque no hubo continuidad. Me olvidé. Pero no me acuerdo nada, me acuerdo a lo mejor un par de cosas. Pero si usted me da la ecuación, no se la puedo resolver para nada. ¿Qué pasó con eso? Me olvidé. Me olvidé, no hubo seguimiento. Si yo hubiese seguido practicando y enseñando, hoy sería a lo mejor un matemático, a lo mejor aceptable, qué sé yo, no digo un profesor de matemática, pero hubiese más o menos entendido las ecuaciones. A veces me gustan leer libros de cosmología y leo la teoría, pero cuando llego a la parte de las ecuaciones las paso hojas y hojas porque no entiendo ni medio. Para mí son jeroglíficos, no entiendo nada. Me encantaría poder entender, pero no entiendo nada. ¿Qué pasó con eso? Me olvidé. ¿Y por qué me olvidé? Porque se me enseñó, pero no continué con lo que me enseñaron. Y eso está pasando con nosotros, la iglesia. No nos interesa. Eso pasó con los días de Oseas. Se olvidaron porque no tuvieron continuidad. Y esa fue la raíz del por qué están ahora donde están. Y lo que se viene por delante es peor y es por causa de no haber prestado atención a lo que los maestros de Israel les enseñaban. Hermanos queridos, la falta de reverencia, la frivolidad en los discursos nos muestran que no hay temor al hablar del carácter de Dios y asociarlo a una práctica pecaminosa como es la prostitución. Eso nos habla de que no solamente la iglesia hoy está mal, sino que empezaron a abandonar los principios teológicos que deberíamos abrazar en la actualidad. Estamos abandonando el estudio de las Escrituras. Este mensaje, a lo mejor, algunos dirían, está largo y está muy difícil, no entiendo. Y en lugar de decir, bueno, no entiendo, que puede ser a lo mejor no entienda algunas cosas, pero tendría que motivarlo a decir, bueno, vamos a investigar este asunto, vamos a sentarnos con la Biblia, vamos a estudiar, me voy a conseguir un manual de teología, voy a ver por qué la gracia de Dios no tiene nada que ver con la prostitución y analizar el asunto, pero no, es más fácil ir y agarrar el TikTok y divertirnos con las imágenes que aparecen o en el Twitter o estas pavadas que hay en la actualidad. Y no digo que no lo use, úselo, pero no se olvide de cultivar lo que Dios nos enseña a través de la palabra. No, es más fácil escuchar a Dante Gebel, que me compara el carácter precioso de Dios con una prostituta. Y la gente llora y aplaude semejante barbaridad. Quienes aplauden este tipo de mensaje muestran algo desprendido en el hombre. Algo se ha roto dentro nuestro. La Biblia nos advierte en Deuteronomio capítulo 5, verso 11, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Por qué? Dice Dios, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Y en cambio hoy, hermano querido, irónicamente, a pesar de lo que nos dice la Escritura, tomamos el nombre de Dios en vano. Y no solamente lo tomamos en vano, sino que alineamos la santidad de Dios con un pecado terrible. Una de las prácticas más antiguas de la sociedad humana como la prostitución. Este mensaje muestra el que dio este hombre, muestra a un pueblo que languidece, que ha perdido el conocimiento adecuado del carácter de Dios y la comprensión de sus caminos. Esto los condujo a una situación comprometida. Me refiero a los tiempos de Oseas y hoy vivimos en una situación comprometida. Hemos permutado la verdad bíblica por el entretenimiento, lo que nos divierte en los púlpitos. La falta de conocimiento nos tiene hoy en una situación extremadamente precaria. Hermano querido, cuando miramos Oseas, ya para ir más o menos cerrando, cuando hace una comparación usando la prostitución, ¿usted se dio cuenta que no compara la prostitución con el carácter de Dios? ¿Sí me siguió? Sino que compara la prostitución con el carácter del pueblo. ¿Me entiende? Léase el capítulo 3, donde se habla de Oseas y la adúltera.
Y justamente utilizó esa situación. Uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Por qué Dios hace esto? Bueno, justamente está tratando de mostrar lo que es el pueblo y lo que es su Dios. Un Dios de gracia que perdonó a un pueblo prostituido que se prostituyó, abandonó a su Dios. Un Dios de gracia. Pero no que la gracia de Dios es como la actitud o el servicio de una prostituta. No, Señor, ustedes son. El pueblo de Israel es la prostituta, el pueblo adúltero, que yo los amé, los rescaté por mi gracia, no porque ustedes valgan 2 pesos, sino por mi gracia los rescaté. Y ustedes, a pesar de todo, se prostituyeron detrás de las naciones y sus dioses. Lo mismo dice Santiago cuando nos habla a nosotros de adulterio espiritual y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Somos propiedad de Dios, tenemos que ser esposos de Dios, fieles a Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Vamos corriendo detrás de estos que nos llevan a adulterar, a alterar, a atentar contra el carácter de Dios. Y nos prostituimos espiritualmente con las cosas que nos divierten o nos entretienen, en lugar de caer rendidos delante de un Dios de toda gracia que nos ofrece su bendita salvación en Cristo Jesús. Y lo que hacemos es agarrar a ese Dios de gracia y escupirle en la cara, rebajarlo a la condición de una prostituta y comparar ese Dios bendito y todo santo con la prostitución. ¡Por Dios, hermano! Basta ya de semejante barbaridad, de semejante analfabetismo espiritual en el cual hemos caído los cristianos. Yo te conjuro en el nombre de Cristo Jesús que salgas de esas burradas, que rompas la cáscara que te tiene encerrado. Ven a la iglesia, ven al culto de la escuela dominical, deja de meterte entre las sábanas, haz el tiempo, haz el sacrificio, disciplínate. Porque si no trabajas en eso, lo que vas a terminar es como terminó la sociedad en los días de Oseas, o como toda esa multitud que le está diciendo amén y están llorando impresionados por las palabras de este bárbaro que puso como título escandalosa gracia. Y claro que lo es un escándalo descomunal. No despreciemos la educación como hizo Israel y como está haciendo la Iglesia contemporánea. Dios te trajo a los pies de Cristo Jesús para comenzar un proceso de formación en tu vida. Porque por medio de esa formación, de esa enseñanza que te da el estudio disciplinado y concienzudo de la palabra de Dios, va formando tu carácter para que llegues a ser un hombre y una mujer distinto en la sociedad en que estamos viviendo, que es un desastre y vamos de mal en peor. Depende del nivel de educación que tienes, lo que vas a hacer como cristiano dentro de esa sociedad corrompida. De lo contrario, vamos a hacer un circo, un corso de hipócritas que lo que hacen es deshonrar en lugar de exaltar la hermosa santidad de nuestro Dios, que lo dio todo para salvarnos, su Hijo Jesucristo. Dios quiera, en esta serie voy a hablar en los días que vienen acerca del concepto de la educación. Ojalá que presten atención y que permitamos que esto sea el inicio de un estudio de cada uno de nosotros, todos los días, de la palabra de Dios, para que podamos ser cristianos de impacto, atípicos, en una sociedad típica de pecado y corrupción. Padre, te damos gracias por haber preservado una historia lejana, 2700 años atrás, en donde la gente cayó en el grave error en el que está cayendo la iglesia hoy. Un pueblo que fue destruido por falta de conocimiento. Y hoy vemos una iglesia, si podemos llamar a eso iglesia, tal vez un grupo de personas que usan las Escrituras, te usan el nombre, Señor, para blasfemarte. Perdónanos, Señor, por a veces conciliar con este tipo de cosas, seguir a estos hombres y muchas veces subvencionar sus campañas, pagarle los sueldos. Señor, ayúdanos, por favor, a que nuestras mentes y corazones se abran una vez más al conocimiento exacto y preciso de tu santa palabra. No nos dejes perecer en la ignorancia.
porque te lo imploramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.